sigues oyendo la palabra del Señor. De verdad que es una bendición el poder venir y poder ver una vez más en este lugar. Amén. De verdad que hemos escogido la mejor parte, ¿verdad? Pudiéramos estar en la casa relajados, a pierna cruzada, ¿no? Quizás mirando televisión, mirando las noticias, mirando tantas cosas que suceden, pero hemos escogido algo precioso y es el poder estar alabado sea el Señor, buscando de la presencia del Señor. Amén. Bien, quiero que tomemos la palabra del Señor en esta hermosa noche. Y quiero que vayamos al primer libro de la Biblia. El primer libro de la Biblia es Génesis. Y vamos a meditar por un momento en la palabra del Señor. Libro de Génesis, en el capítulo número 3, quiero que leemos algunas cositas que encontramos aquí. Son muchas las cosas que encontramos a través de la palabra ahí, pero quisiera que tomáramos este pasaje y que leyéramos el verso número 7 y el verso número 8. Amén. Tenemos el capítulo 3 del libro de Génesis, capítulo 3, y el verso número 7 y 8. Amén. Leemos la palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el verso número 7: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El verso 8 dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Oremos a Dios. Amado Dios y Padre que estás en la gloria, queremos adorarte, queremos exaltarte y queremos glorificar tu santo nombre. Señor, queremos darte gracias por la oportunidad que tú nos regalas, amado Dios, de podernos presentar delante de tu presencia, Señor, para meditar en tu palabra. Amado Dios, quiero darte muchas gracias en esta hermosa noche, porque una vez más nos permite tomar tu santa palabra y leerla, amado Dios. Queremos que tú nos enseñes conforme a nuestra necesidad y conforme a tu misericordia. Queremos darte muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados, pueden estar cómodos, ahí cómodos, y quiero que meditemos en la palabra del Señor en esta hermosa noche. Muchas veces hemos escuchado hablar de este pasaje, hemos escuchado hablar de lo que le pasó a nuestros primeros padres, por decirlo de esa manera, a nuestro hermano Adán y a nuestra hermana Eva, ¿verdad? Y encontramos en este pasaje que se dice que el hombre y la mujer tomaron algunas cosas que no debían de haber tomado. Pero yo quiero en esta noche, a manera de título, que miremos la palabra del Señor bajo el tema: tres cosas
de las cuales no nos podemos esconder. 3 cositas de las cuales usted y yo no nos podemos esconder. Puede que haya muchas más, ¿cierto? Pero le quiero hablar en esta hermosa noche de 3 cosas de las cuales nosotros no nos podremos esconder, ¿verdad? Quizás muchas veces nos hemos escondido del pastor, ¿verdad? Amén. O muchas veces nos hemos escondido del líder, nos hemos escondido del hermano, nos hemos escondido quizás de aquella persona a la cual debemos plata, ¿verdad? Hay muchas cosas. Y encontramos en este pasaje que Dios le había dado unas órdenes a Adán y a Eva. Pero yo quiero que miremos a través de la palabra 3 cosas relevantes, 3 cosas importantes de las cuales usted y yo no nos podremos esconder. Amén. Lo primero que quiero que miremos es que usted y yo no nos podremos esconder de Dios. ¿O será que hay un lugar donde usted se puede esconder de Dios? No lo hay, ¿verdad? El domingo miramos un texto, creo que como para empezar, el texto del Salmo 14, verso 2, que dice que en alguna ocasión Dios miró desde los cielos, ¿sí?, a la tierra, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Pero dice la palabra del Señor que no lo halló. Entonces, si usted analiza lo que dice la palabra del Señor, Dios le había dado una orden a aquel hombre y a aquella mujer, pero en específico había sido muy contundente con el hombre que había creado a imagen y semejanza de Dios. Y ese hombre había sido Adán. Pero como siempre el hombre ha tenido y tiene un enemigo, ¿verdad?, que se llama Satanás, pues él no puede ver nada bien. ¿Cuál es el trabajo de Satanás? La Biblia dice que Satanás no vino sino para matar, robar y destruir. Ese es el propósito de Satanás. Destruir los hogares, destruir la vida, ¿sí?, destruir la juventud, destruir todo lo que está a su paso. Pero se ha diseñado más con destruir al hombre. ¿Y por qué? Porque el hombre le quitó el privilegio que él tenía cuando fue creado, ¿verdad? Quizás no hemos sido creados con esa perfección que él tenía, porque la Biblia dice que era el sello de la perfección, pero tenía unas características que quizás nosotros no las tenemos, pero que por la misericordia de Dios, aunque no tenemos las características que él tenía, tenemos el gran privilegio de que somos hijos de Dios. ¿Amén? Somos hijos de Dios, cuando hablo de hijos, somos hijos, me generalizo hijos e hijas, ¿verdad? Entonces, note lo que dice el verso número 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ¿quiénes? De Adán y de Eva. ¿Qué quiere decir que fueron abiertos?
La Biblia dice que cuando ellos estaban en el huerto de Edén, andaban desnudos, ¿ve? Y no, o sea, no había ningún problema, ninguna dificultad. Y entonces, cuando ellos pecan, cuando ellos comen de aquella fruta, de aquel árbol, pues los ojos de ellos son abiertos. ¿Y cómo se siente? Mal, ¿verdad? ¿Cómo Dios nos guarde? Pero ¿cómo nos sentiríamos si nosotros saliéramos desnudos a la calle? No sería bien visto, ¿verdad? ¿Qué diría la gente si alguno de nosotros, Dios nos guarde, saliéramos desnudos a la calle? ¿Qué diría la gente? ¿Qué dirían los vecinos? Ese se volvió loco, se le corrió el champú. En aquel entonces, para ellos no había ningún problema. Ustedes dirán, bueno, pero solamente estaban los dos. Bueno, pues la Biblia no registra, pero probablemente había pasado mucho tiempo ya, no sé, pero pues de pronto podían haber tenido hijos. Bueno, pero entonces, lo que quiero mirar es que dice la Biblia, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cogieron hoja de higuera e se hicieron de plantales. ¿Qué fue lo que hicieron? Cogieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Algunos dicen que como las hojas de higuera son pequeñas, por eso es que usan la ropa pequeña. Yo no creo eso. Yo no creo eso porque yo creo que en aquel entonces las hojas de las higueras eran muy grandes. ¿Cierto? Si la Biblia dice que cuando Josué mandó, o sea, cuando fueron a reconocer la tierra, en alguno de aquellos viajes dice la palabra del Señor que para muestra de aquel hombre que los había mandado, empataron un racimo de uvas en un palo y lo trajeron. ¿Cómo serían las uvas de grandes? Ahora, estamos hablando de la uva que utilizamos a veces para hacer el jugo de uva, ¿cierto? De una negrita pequeña. Hay otra más grandecita que llama la chilena, ¿verdad? Pero se imagina usted un racimo de uva ensartado en un palo y traído entre dos. O sea que era bastante grande. Bueno, para ponerles un ejemplo, o sea que la hoja de la higuera probablemente era bien grande, bien. Pero ¿a dónde quiero llegar? Hay tres cosas de las cuales nosotros como seres humanos no nos podemos esconder. La primera es de Dios. Nadie se puede esconder de Dios, sea blanco, sea negro, sea mono, sea mestizo. Todos estamos, la Biblia dice que estamos desnudos delante de la presencia de Dios. Dios nos conoce. La Biblia dice, si usted se mete por allá vamos a poner que se mete en un túnel por allá bien abajo, pero allá Dios lo ve, Dios sabe que está allá, es más, Dios lo mira, ¿verdad? Porque Dios es omnisciente, omnipresente y omniclemente, ¿verdad? Entonces, amados, miren qué importante que lo primero que nosotros debemos de entender es que yo no me puedo esconder de Dios, o sea, yo no puedo engañar a Dios. ¿Será que podemos engañar a Dios? No. Yo no puedo engañar a Dios. Porque es que Él conoce mi pensamiento. Él sabe en este momento usted qué está pensando. Él nos conoce porque Él nos dio la vida, nos formó.
Quizás Dios, cuando ellos pecaron, quizás Dios no estaba, o Dios, mejor Dios sí estaba, porque Dios está en todo lugar. Pero ellos pensaron que no estaba. Pensaron que no estaba. ¿Cuántas veces nosotros también hacemos algo y pensamos que Dios no nos está viendo? Como aquel personaje que se fue con una niña y se subió a un palo de naranja a robarle un poco de naranjas, ¿verdad? Y aquel personaje le dijo a la niña: ponga cuidado y si viene alguien me avisa. Y aquel personaje se subió al árbol de naranja y empezó a bajar naranja, y la niña le dijo: papá, nos vieron. Y aquel varón se bajó y miró para todos lados y dijo: pero yo no veo a nadie. Y la niña le dijo: arriba, Dios nos está viendo. Dios nos está viendo. Dios conoce cuando yo me levanto, Dios conoce cuando yo camino. Es más, Dios sabe cuántos pasos doy cada día. Todas las cosas están para Él al descubierto. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios es así? ¿Cómo lo podemos conocer según la Biblia? Dios es soberano. ¿Cuántos creen que Dios es soberano? Como Dios es soberano, entonces debemos de tener mucho cuidado. Estamos hablando que la primera característica que debemos de, la primera característica o la primera cosa o la primera persona, por decirlo de esa manera, de la cual no nos podemos esconder, es de Dios. ¿Por qué? Sencillamente porque Dios es soberano. Miremos a ver qué dice un versículo ahí adelantico en Génesis 14. No pierda la cita donde estamos y vamos a mirar qué dice Génesis 14. Génesis 14, ya le digo el texto. Génesis 14, que es el libro que sigue. Génesis 14, verso 18 al 20. Dice la palabra del Señor, el verso 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem, y sacerdote de qué? De Dios Altísimo. ¿Ve? ¿Dónde está Dios? En todo lugar. ¿Cómo se imagina, hermano Juan Carlos, que sería el paraíso de aquel entonces? O sea, el paraíso donde fueron puestos nuestros primeros padres. Incomparable, ¿cierto? Vamos a decir que sería como una parte de una montaña, pero con la diferencia que allí había de toda clase de fruta para comer, cubierto por todo lado. Y entonces encontramos ahí que dice la palabra del Señor, dice entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo. ¿Cómo se referían aquellos patriarcas, aquellos hombres a Dios? Como el Dios Altísimo. ¿Verdad? De ahí que debemos de tener en cuenta que encontramos a través de la palabra del Señor que Dios no nos podemos esconder de Dios, porque Él es el Altísimo. Nosotros
somos sus hijos, ¿verdad? ¿Qué tan grande es Dios? ¿Será que se puede describir? Jesús, para poderse acercar Dios a través de Jesús a la humanidad, o para poderse acercar Dios a la humanidad, se humanó en Jesús. Pero si nosotros miramos la palabra del Señor, Dios no tiene comparación, ¿cierto? A mí me impresiona cuando la Biblia dice que Dios en el hueco de su mano echa todas las aguas, ¿sí? Que en el hueco de su mano echa todas las aguas y que con 3 deditos de su mano junta todo el polvo de la tierra. ¿Cuánta tierra habrá? ¿Cuántas toneladas de tierra habrá en Colombia? Muchas. Demasiado. Pero Dios, que tiene todo poder cuando lo creen, es todopoderoso, Pero dice la palabra del Señor, y le bendijo Dios a Abraham. Y el verso 19, y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de qué? Los cielos y la tierra. ¿Creador de qué? Los cielos y de la tierra. De los cielos. El domingo dijimos que no había un solo cielo, ¿verdad? ¿Sí? Ahí dice la Biblia, creador de los cielos. Oiga, es que el poder de Dios es grande, ¿verdad? Cuando uno se pone a mirar la grandeza de Dios, cuando uno se pone a mirar algo de la galaxia, dice la palabra del Señor ahí, creador de los cielos y de la tierra. Escuche esa palabra, creador de los cielos y de la tierra. O sea que tierra sí solamente hay una, ¿verdad? Ahí dice creador de los cielos y de la tierra. Por eso es que, como Él es el creador de todas aquellas cosas, por eso es que nosotros estamos al descubierto a toda hora delante de Él, ¿verdad? Sea el malo, sea el bueno, igual la Biblia dice que Dios tiene los ojos puestos en buenos y malos, justos e injustos. Pero mi enseñanza en esta hermosa tarde, en esta hermosa noche, es que hay 3 cosas de las cuales usted y yo no nos podemos esconder. Y la primera es de Dios. ¿Qué más dice la palabra del Señor? Hermano Juan Carlos, por favor, colabore. ¿Qué dice Génesis capítulo número 15, verso 2? Primero, aquel personaje llamado Melquisedec le dice a Abraham: bendito tú del Dios Altísimo. Lo otro que encontramos aquí es que dice Génesis 15:2. Dice así: y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno. Eliezer. Amén. Ahora, ¿qué quiero decirles con eso? Primero, el sacerdote Melquisedec llama a Dios el Dios Altísimo. Ahora, Abraham tiene una gran preocupación. ¿Cuál es la preocupación que tiene Abraham? Que ya
está llegando a cierta edad, casi 100 años, y Sara, unos 87 creo, y está preocupado porque Dios le había dicho que le iba a dar descendientes a él. Ahora, pregunto, cuando Dios promete algo, ¿será que es difícil cumplirlo? No. Pero ¿por qué no es difícil cumplirlo? Porque Dios es soberano en todas las cosas y hace las cosas como Él quiere, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Cuál era la preocupación que tenía Sara? ¿Sí? Que ya le había cesado ¿qué? La costumbre. Ya la viejita ya. Pero la pregunta es, Dios es conocido como el Altísimo. Dios es soberano y Él hace lo que Él quiera y a su debido tiempo, en el momento que Él quiera y como Él quiera, y no le podemos reprochar nada. Abraham estaba preocupado porque el que iba a heredar era un siervo, una persona que le servía. Es más, aun cuando nace Ismael, Abraham piensa que Ismael va a ser el que va a heredar todas aquellas cosas, pero Dios aún le dice, no, es que no, es así. Yo le di una promesa y se la voy a cumplir. ¿Verdad? Dios nos ha dado una promesa de que estará con nosotros cuando lo creen. Y hasta aquí lo ha cumplido. Nosotros somos los que a veces como que nos queremos como alejar, ¿verdad? Y a veces como que nos rebelamos con Dios. ¿Y por qué nos rebelamos? Porque nosotros somos niños mimados, ¿cierto? Si no nos da alguna cosa, pues nos ponemos bravos. Porque somos niños mimados y queremos que las cosas se hagan a nuestra manera, no a la manera de Dios. Y entonces, pero Dios, encontramos aquí que, ¿por qué yo no me puedo esconder de Dios? Porque Dios es el Altísimo, es soberano. 17.1 que dice, 17.1 ahí. Era Abraham de edad de 99 años. ¿Cuántos años tenía Abraham? Cachiche. 99 años. 99. Cuando él apareció Jehová. ¿Cuántos? Tremendo, ¿verdad? Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová. ¿Y qué fue lo que le dijo? Me llama mucho la atención esa palabra. Yo soy el Dios, pero note lo que dice más adelante. Yo soy el Dios todopoderoso. El Todopoderoso. Amén. No tenemos cualquier Dios, como dice el mundo, mi Diosito. No, tenemos el Dios de dioses, Jehová de los ejércitos. Amén. Tenemos el que nos ha dado la vida, el que nos sostiene, el que sostiene la tierra, como dice la palabra, sobre nada. ¿Sobre qué cuelga la tierra? Sobre nada. El libro de Job dice que cuelga, o sea, sobre nada, o sea, la tierra la sostiene la gravedad, la fuerza de la gravedad. Y en esa tierra, ¿cuántas cosas hay? Casi 8.000 millones de habitantes. Porque son más o menos 8 millones, eso quiere decir que son
8.000 millones. ¿Verdad? ¿Cuántos animalitos habrán? ¿Cuántos regalos de Dios? ¿Cuánto hielo? ¿Cuántas cosas?